Bien, a partir de ahora vamos a comentar algunos elementos de la tradición pagana que fueron adaptados sin solución de continuidad y sin grandes esfuerzos por la comunidad cristiana. Principalmente en la tarea 3 se habla de la interpretación de Homero en círculos cristianos. Homero como teólogo, Homero como persona inspirada y como depositario de la tradición es algo que ya encontramos rápidamente identificable en los círculos filosóficos más tempranos, junto con la idea crítica hacia Homero por algunos sectores que no acaban de comprender o ven con muy malos ojos que un poeta considerado inspirado, cuyos versos se aprenden de memoria, hablara en términos tan negativos sobre los dioses. De forma relativamente temprana empiezan a aparecer pensadores que atribuyen a Homero la misma sabiduría, el mismo carácter profético de sus versos, inspirados, pero solo si se entienden desde el punto de vista de la alegoría, del mensaje moral cifrado. Bien, estos autores y algunos elementos concretos sobre ellos, como por ejemplo la obra de Heráclito el Retor, aparecen en los materiales consignados en el aula virtual. De tal manera que el alumno, la alumna podrá seguir sin ningún tipo de problema estos detalles. Ahora bien, pongamos un ejemplo concreto de la tradición homérica que se le confiere un valor oculto, un valor simbólico, un valor alegórico de carácter moral y que pueda pasar sin solución de continuidad al mundo cristiano, que no es en lo esencial diferente. En lo esencial, puesto que se trata de habitantes del mundo helenístico que comparten una serie de parámetros comunes, de vinculaciones comunes con la tradición. Y eso es más importante incluso que la vinculación a una religión u otra. En el caso de Homero hay un elemento que aparece de manera recurrente, continuamente, que es la interpretación de algunos pasajes alegóricos de carácter originariamente mítico, que pueden ser susceptibles de interpretación moral. Uno muy interesante es el de las aventuras de Ulises, y en concreto las aventuras de Ulises, dentro de las aventuras de Ulises, el episodio de las sirenas. Dentro de la corriente crítica que consideraba los mitos del paganismo ya como como un elemento prácticamente de fabulación, de invención, incluso dentro del mundo pagano, aparecen ya personas que cuestionan la existencia de las propias sirenas y le dan una interpretación moral al relato, interpretando que Ulises en realidad, independientemente de su existencia histórica o no, que podía ser comprendida en los mismos términos que había esbozado Evemero de Mesina, es decir, Ulises habría sido un personaje real, los elementos sobrenaturales y míticos y religiosos a su alrededor serían producto de la invención. Ulises encarnaría el punto de vista del alma humana dotada de razón y su famoso viaje sería una alegoría del viaje de la vida. Dentro de ese viaje de la vida, de ese nostos, el episodio de las sirenas no tardó ya en círculos estoicos en interpretarse como un elemento moral de tentaciones que el alma sufría en las aguas encrespadas del mundo. Falsos cantos de sirena que debían llevar al navegante poco apercibido a seguirlos y a naufragar en ellos. Esta interpretación de carácter moral, moralista, si queremos entenderlo así, utilizando una amplia comprensión del fenómeno de la alegoría, lo encontramos entre los estoicos y entre los gramáticos alejandrinos y es aceptado sin ningún problema, como puede verse en el capítulo del libro de Runner, Mitos griegos en interpretación cristiana, que está subido en el aula virtual, puede aceptarse sin ningún problema por los autores cristianos, que naturalmente podrán rechazar los elementos sobrenaturales, los elementos asociados a la creencia en los dioses, pero interpretarán, siguiendo el esquema alegórico y simbólico de la tradición estoica, la visión de un Ulises en un barco atado a un mástil, convertido en un símbolo moral. Ahora bien, pensemos
También desde una óptica exegética, desde el punto de vista del cristianismo primitivo, a partir del siglo IV se desarrollan numerosos tratados de arca o de arca Noé, explicando el famoso episodio de Noé cruzando las aguas encrespadas del mundo. La visión del arca adquirió una interpretación dentro de la escuela alegórica cristiana de una imagen de la iglesia. Una imagen de la iglesia a través de un Noé que es interpretado como una figura que anticipa a Cristo, que conduce al pueblo creyente a través de las aguas encrespadas del mundo hasta su destino final, la salvación. Rápidamente esta visión del arca se emparenta, se vuelve afín a la visión que se tenía del famoso barco de Ulises. Y Ulises se convierte también en una visión moral que anticipa a Cristo. Ulises atado al mástil es una imagen de Cristo atado a la cruz. Es una interpretación fundamentalmente simbólica que aceptan los cristianos sin ningún problema y ni siquiera tienen por qué concederle literalidad y carácter histórico real al mito, simplemente aceptan la afinidad moral. Lo veremos sobre todo en la patrística del siglo IV, con obras como la de Basilio de Ancira, el Prostus Neus o la exhortación a los jóvenes a sacar correcto aprovechamiento de las letras paganas. Para un autor cristiano, un autor, aunque sea pagano, un poeta antiguo como Homero o como el propio Virgilio, han podido participar de la revelación divina, han podido percibir a través de cauces misteriosos una parte del misterio y aceptan el texto por su autoridad, aunque haya que pasarlo por el filtro de la alegoría. Es muy interesante entonces entender esto para comprender cómo Homero, Virgilio y los grandes poetas de la antigüedad pueden ser salvados para seguir forjando y formando parte de la tradición del canon literario, aunque sea en un ambiente cristiano. Y para ello se utiliza la interpretación alegórica, la interpretación moral, puesta al día por las escuelas retóricas paganas, pero utilizada ya por San Pablo y con no pocos elementos de carácter simbólico procedentes de la exégesis judía. Esto hace que la tradición pueda salvarse. Esto hace que pueda haber una lectura cristiana, en clave cristiana, de los mitos paganos. Para entender esto y para poder, sobre todo, completar adecuadamente la tarea 3, recomiendo el capítulo de Hugo Ranner dedicado precisamente al tema de Ulises, mitos griegos en interpretación cristiana, que está en el aula virtual. Muchas gracias y seguimos en